Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Gerard Ortín Castellví, soy artista, cineasta, investigador. Como comentaba Vani, que por cierto agradezco mucho a Fotocolectania, Vani, por invitarme, es para mí un honor muy grande. Estoy desarrollando mi investigación en Goldsmiths, en la Universidad de Londres, en torno a lo que podríamos llamar las tecnologías y ecologías de los regímenes alimentarios. Es una investigación que desarrollo de manera práctica y que se centra en tres películas que son a la vez, se corresponden a la vez con tres fases de esta industria alimentaria: producción, distribución y consumo. Hoy voy a intentar centrarme en la primera, en producción, que para las que tuvieseis la ocasión de ver la exposición agrilogística, pues tendréis un poco más de contexto, pero para las que no, vamos a poner también un pequeño fragmento y algunas imágenes. Pero os doy como un pequeño resumen de esta investigación para que entendáis de lo que vamos a hablar hoy, el marco más general de investigación. Como decía, son tres fases, tres secciones de esta investigación. La primera producción se centra en la automatización en invernaderos y en las tecnologías de reconocimiento de imagen dentro de la agrilogística. Es la que luego expandiré un poco, o sea que voy muy rápido. La segunda me centro más en distribución, y aquí distribución me refiero a la distribución de datos y la circulación de comida dentro de las plataformas, de la economía de plataformas, podríamos decir, o de los nuevos sistemas de entrega a domicilio. Un poco esta sección, esta es la que está más emergente, la que está más... estas imágenes que os muestro son casi como grabaciones de proceso que estoy haciendo, pero observo pues distintas infraestructuras que posibilitan estas plataformas, pero para mí también es importante observar cómo la comida se utiliza como una especie de subterfugio para la financialización de los datos, etc., ¿no? Entonces, aquí hay un par de imágenes, por ejemplo, de estas cocinas fantasmas en Sant Martí, que hice una actividad con el CCCB, que fuimos con Guillem Serrahima. Bueno, es un proyecto que está más en la fase de desarrollo, en la que estoy acumulando distintos materiales, distintas cosas. Y la tercera sección, consumo, o sea, producción, distribución, consumo. Consumo, en realidad, la aproximación que hago es más desde la percepción. Es decir, el caso de estudio es representación de la comida y estas llamadas comidas del futuro y plant-based meat alternatives, ¿no? Las sucedáneos de carne o las alternativas a la carne producidas en el laboratorio. En esta lo que me interesa es más la percepción de la comida, y en esta lógica de llevar la fábrica a los ojos, ¿no? de Jonathan Beller, un poco la idea de hasta qué punto la percepción está engarzada con las cadenas ecológicas y tecnológicas que preceden este momento del consumo de la comida, ¿no? Entonces, lo que os estoy enseñando ahora por la pantalla son imágenes de una película que hice que se llama Future Foods, Comidas del Futuro, que se vio hace un par de años en loop. Lo que pasa es que, bueno, en medio de la pandemia y así pasó un poco desapercibida. Pero básicamente en esta película había un ejercicio como muy simple de yuxtaponer, por un lado, en la imagen, footage, metraje de una fábrica de comida de plástico, es decir, una fábrica que producen lo que en inglés se llaman props, ¿no? En castellano como atrezzo y réplicas de comida para cine, para publicidad, para anuncios, pero también para displays. Entonces, en esta película, era una película procesual, o que aparentaba ser procesual, y en la imagen veíamos, esta comida
que es pura imagen o que no es comestible, ¿no? Este tipo de... Perdón, no sé si estaba pasando muy rápido, pero me detengo un poco más. Y en el sonido, eh, digamos, se yuxtapone esta imagen con una entrevista con el CEO de una empresa, startup, que se dedica a a producir una proteína sintética en el laboratorio a partir de secuestro de CO2, electricidad y agua. Entonces, digamos, para mí era interesante esta idea de en el sonido tienes una, casi como diríamos, una comida que es pura proteína, pero que no tiene una imagen aún. Vamos a poner muchas comillas a la palabra imagen aquí, pero para que nos entendamos que aún no, que potencialmente se puede inyectar en varias foodstuffs, en varios productos alimentarios. Y en la imagen tenemos casi lo contrario, ¿no? Como estas props de comida bueno, que pueden suscitar incluso hambre. No sé si ahí Recording in progress. habéis cenado aún o no. ¿No? Pero que es puro PV, o sea, es puro polietileno, ¿no? O sea, de hecho esta fábrica olía mucho a plástico. Y hacen de todo, ¿no? Pues estos pollos jugosos, lo que sea, ¿no? Pues hacen, pues para Harry Potter, las comidas que se ven en las películas, ¿no? Las han hecho ellos. Bueno, esto es como un overview así bastante rápido de la investigación en general. Y ahora pasaré a poneros, mi idea era poneros un fragmento de la película Agrilogística, y pasaríamos luego o sea, yo paso un poco a comentar algunos aspectos. Si os parece bien, Vale, podemos hacerlo así. vale, vamos a hacer así, vamos a poner el fragmento desde aquí entonces. Pues vuelvo a compartir pantalla y os comento un poco. Bueno, de entrada, la primera idea que quería lanzar era justo en las imágenes que os mostraba antes, que hablaba de esta empresa que se llama Solar Foods, que produce una proteína en el laboratorio. Esta empresa aboga por el fin de la agricultura, ¿no? Digamos, en este momento en el que se plantean cuáles son las soluciones para los retos de la producción alimentaria en las próximas décadas, etcétera, una de las soluciones del capitalismo verde es el fin de la agricultura, ¿no? Como producirlo todo en el laboratorio, secuestrar el CO2 que produce nuestra industria y producir carne o alternativa a la carne con eso. En este caso, en esta película me centro casi en lo contrario, ¿no? En una apuesta por una intensificación de la tecnología, de la automatización en la agricultura. He titulado esta intervención el régimen alimentario escópico, y voy a empezar un poco contextualizando este concepto, el régimen alimentario. Voy a ir avanzando y, Vani, si en algún momento crees que me acerco al final o que debería, me avisas, ¿vale? Vale, de acuerdo. El concepto de régimen alimentario, la teoría de los regímenes alimentarios, se origina en los años 80, de la mano de la socióloga Harriet Friedman y una serie de gente de su entorno, y sirve para identificar una serie de periodos en la historia en los que se puede analizar o se puede pensar el modo en el que los sistemas de comida y los sistemas agrícolas se configuran a través de las economías capitalistas, pero también viceversa, cómo las economías capitalistas toman forma gracias a y a través de los sistemas agrícolas y de producción de comida. Se identifican, perdón, esto no tengo imágenes para ilustrarlo, pero se identifican más o menos, y con diferencias, tres periodos, tres regímenes alimentarios. El primero es el Settler Colonial Food Regime, que vendría a ser algo así como el régimen alimentario del colonialismo de colonos. Pero básicamente este régimen alimentario, que arranca a finales del siglo XIX, en el 1870, se basa en capitalizar pues, el proyecto colonial, digamos, toda esta lógica extractivista de violencia racial, de las plantaciones, etcétera,
se capitaliza en el primer régimen alimentario, que se caracteriza también por la fijación del precio del gra, ¿no? de los granos. El segundo régimen alimentario es el mercantil industrial y es justo entrada la Segunda Guerra Mundial, y es el régimen que igual nos queda más cercano, el régimen de la Revolución Verde, caracterizado por una implementación fuerte de mecanización. Esta mecanización tiene que ir acompañada de una modificación genética. No puedes distribuir, no puedes producir con determinadas máquinas a menos de que cambies genéticamente los vegetales, y ahí entra pues esto, ¿no? Lo que en inglés se llaman GMOs, OMGs, organismos modificados genéticamente. Y también la introducción de fertilizantes y pesticidas, ¿no? Que sabemos que también tiene una historia paralela con la industria de la guerra, ¿no? El nitrato. El tercer régimen alimentario, y este régimen está caracterizado por el superávit de los Estados Unidos, ¿no? Y todo el rato esta especie de sensación de que puede haber una crisis de sobreproducción en cualquier momento. Y el tercer régimen alimentario es el neoliberal, alguna gente lo llama el corporativo, que arranca con la crisis del petróleo en el 73, ¿no? Este régimen pues, se caracteriza, pues, como sabemos, por la privatización del sector, y es un poco el agribusiness como lo conocemos hoy en día, ¿no? Con esta lógica neocolonial de subyugar a los países del sur global, y con la privatización de las semillas, etc., ¿no? Agrilogística, la película que acabáis de ver un fragmento, que se vio también en La Capella, se centra un poco en este régimen actual. De hecho, podríamos decir que también trata de observar sobre la potencial emergencia de un régimen alimentario. Pero también digamos que la pregunta que lanza, o creo que la pregunta que es pertinente para mí, después de haber grabado en estos lugares y de haber observado muchas de estas fábricas, mayoritariamente en Holanda, que es uno de los sitios donde hay una implementación de estas tecnologías más fuertes. Aquí hablamos de tecnologías de reconocimiento de imagen, algoritmos para controlar pues el grado de maduración de las cosechas, o para controlar la recogida o la plantación también, en este caso que estáis viendo. Y esto, ¿no? Y brazos mecánicos que pueden optimizar el trabajo agrícola dentro de la fábrica, ¿no? Un poco la pregunta es, ¿verdaderamente nos encontramos en la emergencia de un nuevo régimen caracterizado por esta automatización y como esta especie de imagen sci-fi de los invernaderos que casi no necesitan humanos, o que digamos las verduras no tienen tierra, está todo cultivado de una manera automatizada, casi como podríamos decir los vegetales forman una parte más de la tecnología del invernadero? ¿Realmente nos encontramos con algo que es potencialmente un nuevo régimen alimentario, o es una fachada ecotecnológica, digamos, o del capitalismo verde, que en realidad se pone encima del régimen existente, ¿no? En este caso el corporativo neoliberal? Vale, aquí voy a lanzar un par de respuestas a esto, o de preguntas que especulan con una respuesta. Holanda, normalmente, que como os decía es donde yo he grabado la mayoría de estas imágenes, se presenta como un modelo a seguir para la producción sostenible de comida, ¿no? Muchas veces se argumenta, incluso en documentales como de David Attenborough en la BBC, o en mucha de la narrativa
tecnocientífica, como un lugar que, a pesar de tener muy poca superficie cultivable, se ha convertido en el primer exportador agrícola del mundo. Uno de los primeros exportadores agrícolas del mundo, ¿no? Bueno, dos cosas. La primera es los datos, dos motivos por los cuales este argumento es un poco truculento. El primero es porque cuentan como producto agrícola lo que se llaman re-exports. Cualquier cosa, muchos de los productos que llegan, productos alimentarios que llegan al puerto de Rotterdam, que como sabéis es el principal puerto en Occidente. Los puertos mayores están en China, el primer y mayor puerto es Rotterdam. Cualquier cosa que entra y por tanto la producción de la cual las consecuencias ambientales, lo que se llama el carbon leakage, ¿no? La fuga de carbono, queda en los países de orígenes, o sea, en una lógica que replica un poco los vínculos coloniales de Holanda. Cualquier producto que llega y se reexporta cuenta para Holanda como exportación agrícola, pero obviamente la superficie de cultivo no está en Holanda, ¿no? Esto es uno de los motivos. El otro motivo es que las flores cuentan también como exportación agrícola. Y ahí también, y obviamente las flores pues, requieren bastantes más pesticidas, bastantes más fertilizantes, requieren determinadas temperaturas. O sea, es una industria que funciona desde otra, la industria de la horticultura funciona desde otra lógica, pero se intersecciona con la industria alimentaria. Para mí era importante, y por esto lo menciono, que en la película apareciese industria de las flores, industria alimentaria, indistintamente, en una misma cadena productiva, casi como confundiéndose la una con la otra, ¿no? Y por esto es que al principio hemos visto estas fábricas de tulipanes en las que los bulbos pasan como a través de estos platós, mini platós con cámaras que detectan la posición, los colocan, los plantan. Vemos también la fábrica de cristemos, estos crisantemos que se producen de nuevo en Uganda y Etiopía y pasan congelados a Holanda y cuando están en un estado de crecimiento avanzado se plantan con estas máquinas que detectan la posición a través de estas tecnologías de reconocimiento de imagen. Y los tomates, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, voy avanzando. Vas bien, vas bien. Muy bien, vale. Entonces, esto sería un poco lo que para mí contextualiza la noción de régimen alimentario y con lo que yo especulo sobre la emergencia o no de un nuevo régimen alimentario. Ahora quería introducir otro concepto que también está en el título, que se origina o se debate 10 años antes del concepto de régimen alimentario en otro sector, el sector de los estudios de cine en Francia, y es el régimen escópico. La noción de régimen escópico se refiere a una producción tecnológica, en este caso del cine, desvinculada, en inglés sería como unhinged, como no sé cómo se podría decir, ¿no? Pero podríamos decir desvinculada de su referente original. Para que nos entendamos, lo que se debatía era, en oposición al teatro, en el cine, o el cine se caracteriza por la ausencia del objeto visto. Los objetos son proxies de sus referentes, presentes en el momento del rodaje, pero ausentes en el momento de la proyección, ¿no? Es una idea bastante simple, en realidad, que pues, obviamente pues, hemos tenido que ir actualizando. Me parece interesante también pensar cómo alguna gente ha propuesto como estos proxies han jugado un papel en reemplazar a sus originales, ¿no? Hay alguien en agrilogística, hoy no vamos a tener tiempo de verlo, pero la segunda parte se adentra en una fábula casi con animales que entran dentro de estos invernaderos y se rompe mucho con el lenguaje procesual de la optimización, ¿no? Pero algunos teóricos como Akira Misuta en este libro Electric Animal
sugieren que la proliferación de imágenes de animales en los inicios del cine va acompañada de la desaparición de los animales de los ecosistemas, ¿no? O sea, como siempre hay como una correlación entre esta producción cinematográfica, que es a la vez una producción industrial, y lo que sucede, digamos, en el otro plano, ¿no? Una de las ideas principales, uno de los puntos de partida de agrilogística era tratar de pensar el invernadero como una máquina cinematográfica. Aquí, ahora estoy justo, digamos, inmerso en el proceso de hacer una publicación que, digamos, condensa algunas de las ideas que se dieron en la exposición, o sea, en el marco de esta exposición agrilogística. Y he establecido un diálogo con dos personas. Una de ellas es una teórica de los medios, Kristallins, de la Universidad de Concordia. Y en su texto ella propone pensar los invernaderos como media. Y dice, en realidad el invernadero se corresponde con estas tipologías imperiales, ¿no? La cámara, como esta idea de que el invernadero, igual que las cajas que se utilizaban para transportar especies que venían de las colonias botánicas, es una caja, como la cámara oscura es una caja en la que extraes cosas del exterior y las retienes, ¿no? Como el museo, como el archivo. O sea, esta lógica de que son dispositivos que tienen un particular funcionamiento, ¿no? Y ella dice, greenhouses as media, as a camera lúcida that writes light onto botanical surfaces, ¿no? Como una cámara en la que la luz se inscribe sobre las superficies botánicas. Dice, en la que, el invernadero, estamos hablando, el invernadero es como una cámara lúcida en la que se inscribe luz sobre las superficies botánicas, en la que los procesos relacionados con la información, como estos que hemos visto de las cámaras captando datos dentro del invernadero, informan, creo que aquí, si no lo cita, está refiriéndose a la idea de informar de Simón Don, ¿no? Dan forma a los productos finales, ¿no? O sea, los procesos de captura de información informan estos vegetales, estos tomates, estos tulipanes, estos crisantemos, ¿no? Esta es una de las ideas que me parece como interesante, pensar el invernadero como media, como dispositivo cinemático. La otra, o la otra intervención, la otra persona con la que he estado en contacto y que también va a participar en esta publicación es Yayo Herrero, que seguramente algunas ya estaréis familiarizadas con su trabajo, directora de Ecologistas en Acción durante mucho tiempo, ingeniera agrónoma, ecofeminista. Y ella pues habla de qué ha pasado, ¿no?, en esta agricultura tecnificada que se ha emancipado del espacio, del tiempo y de los cuerpos, ¿no? En un secuestro, digamos, energético de la fotosíntesis que se acelera inyectando fertilizantes, agua, petróleo y químicos, ¿no? Bueno, estas son como dos ideas que para mí resumen este régimen o este lugar que es el invernadero, que está a medio camino entre lo escópico y la producción agrícola, ¿no? Entre ser una fábrica de producción de imágenes y ser una fábrica de producción de flores y vegetales. Y aquí ya empiezo a concluir un poco. Podríamos decir que el invernadero es un poco heredero de el modelo de la plantación colonial, en lo que Anna Tsing llama las máquinas de replicación. Ecologías simplificadas en las que lo vivo se rehace, it's remade, para devenir un activo económico.
en este régimen alimentario, que es a la vez un régimen escópico, un régimen de visualidad, la mercancía, ya sea un tulipán, un crisantemo, un tomate. Aquí estoy tratando de buscar las imágenes de los tomates. Sí, a ver si aquí. En este régimen, la mercancía se desvincula de su entorno, de su suelo, de sus fuentes de energía y nutrientes, y se consolida así la reproducción técnica del tomate. En estas imágenes que veníamos, en las que esta máquina que veíais, el Plantalizer, se mueve a través de los raíles que calientan el invernadero, los raíles de calefacción del invernadero, casi como haciendo un pan cinematográfico 24 horas, 7 días a la semana, captura imágenes de estos tomates, ¿no? Pero básicamente podríamos entenderlo del siguiente modo, ¿no? Los tomates emiten un grado de rojez, no sé si rojez es correcto, ¿eh? Pero como me entendéis, ¿no? Como emiten vibración que es capturada por la cámara, que produce una imagen, pero aquí la imagen es todo, no es simplemente, no es visible para el ojo humano, ¿no? Esta imagen es un grupo de datos que alimenta un algoritmo que ayuda a determinar el nivel de nutrientes, el nivel de fertilizantes, el nivel de irrigación, el nivel, la temperatura, para que de nuevo este tomate adquiera un grado de rojez que a la vez se volverá a capturar por la cámara. O sea, un poco la idea que quería compartir con vosotros en este régimen alimentario escópico es esta idea del loop, ¿no? En el que la tecnología se infiltra en la naturaleza y la naturaleza también en la tecnología, ¿no? O un poco, digamos, para terminar con una cita de Moore, el capitalismo en la trama de la vida o la trama de la vida en el capitalismo, ¿no? Y yo creo que lo dejaría aquí. No sé si hay alguien que... Igual no sé si hay espacio para preguntas o lo que... Pero como Sí, tú creas, Vani. sí, yo creo que sí. Tú creo que no nos estás viendo, ¿verdad, Gerard? Sí, os veo. Ah, perfecto, fantástico. Yo creo que sí tenemos tiempo para comentar unos minutos si alguien quiere preguntar algo, alguna... Yo tengo un comentario que es Sí. como quizás muy ingenuo, pero creo que este tipo de trabajo que estás llevando a cabo es interesante porque se mete de lleno en un tema que es la artificialidad, lo artificial, ¿no? Y cuestiona, yo creo, esta idea como un poco simple, es decir, que por un lado está la naturaleza, por el otro está lo artificial, ¿no? O la explotación, por ejemplo. Tú hablas de cuestiones de explotación y de hecho la misma idea de régimen alimentario explica cómo esta explotación tiene una serie de genealogías y conecta con una serie de problemas mucho más amplio y complejo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que da una visión de la complejidad de estos asuntos, que no se pueden simplificar en defendamos la naturaleza natural o bien defendamos el capitalismo artificial extractivo. Creo que tu trabajo nos devuelve una idea bastante más compleja de las cosas. Sí, totalmente. O sea, para mí la imagen en movimiento, en este caso mi herramienta, el cine, tiene esta capacidad de visibilizar las complejidades, no simplemente mostrar las infraestructuras materiales que posibilitan la producción de comida, pero sino a través de esta lógica del cine, de la cadena de montaje, que es el timeline, ¿no? De meterte en un espacio que muchas veces queda atrás en la teoría, ¿no? O en las maneras como pensamos. O sea, no hay que olvidar al final que el cine tiene algo eminentemente industrial, ¿no? Que emerge en paralelo. Entonces yo creo que muchas veces volver a él ayuda a comprender determinadas cosas, determinadas maneras como funcionan estos sistemas. Sí. Pero sí, desde luego. Hay otra pregunta. Hola Gerard, ¿qué tal? Hola. En esta parte final que estabas hablando, me ha venido a la mente una película también de
bueno, de otro artista español, que es Abelardo Gil Fournier, que ha hecho junto con Jussi Parica, que se llama Seed Image Ground. No sé si te suena. ¿Te suena? No conozco o sea, conozco el trabajo de Jussi Parica, pero no conozco esta película, ¿no? Pues es muy interesante porque habla justamente de esta última parte que has comentado tú, a lo mejor no tanto en invernaderos, sino en zonas de plantación territorial, pero hablan de este proceso, yo creo que estás hablando de recursivo, ¿no?, que hay entre la construcción de una imagen, en tu caso, pues la imagen de un tomate, ¿no? En el caso de ellos hablan de imágenes tomadas por satélite de determinados territorios, y cómo esa toma de imagen, ¿no?, informa los procesos de transformación territorial que a su vez dan lugar a esas imágenes, ¿no? En tu caso eran, pues, un tomate tiene un determinado color, ahí se produce una imagen de ese tomate que da una serie de información de cómo ese tomate se tiene que transformar para que alcance otros albedos, ¿no?, otros sistemas de color, que a su vez vuelve a crear otras imágenes que genera este feedback loop, ¿no?, entre creación de imágenes y creación de alimentos, o cuando esto lo llevamos a escalas muy amplias, ¿no?, como escalas territoriales, pues la transformación también de los territorios, ¿no? Era un comentario porque me parece que podría ser que es muy interesante, ¿no?, que estáis trabajando Pues como en sí. líneas similares. Pues sí, me miraré la referencia. Muchísimas gracias, la verdad. Sí, sí. O sea, hay muchas cosas del trabajo de Parica que sigo, digamos, desde la academia y así, pero no conocía esta película, o sea que le echaré un vistazo. ¿Algún comentario, pregunta? Voy. Hola, buenas. Para complementar esta visión tuya, ¿me escuchas? Sí. No te veo, pero te escucho muy Vale. bien. Y para no dejarnos tan, digamos, con una parte de la imagen, no convendría también mencionar esta contracorriente que sería como el ecofeminismo con estos bancos de semillas, o también una idea que también viene de Holanda, me parece, el food forest, ¿no? Estos modelos que van en contra de estos modelos que has descrito. Sí, ¿O no tienen ninguna por posibilidad de alimentarnos en el futuro? No, yo creo que hay mucho potencial. O sea, simplemente por un tema pragmático me he centrado en esta primera parte, pero me parecen, o sea, yo mismo estoy involucrado en otros grupos, como con otro grupo que se llama Ecological Reparation, que gran parte de la investigación que se lleva a cabo tiene que ver con estrategias de soberanía alimentaria. Yo creo que efectivamente hay mucho potencial. En la película, de hecho, hay una ruptura a la mitad de la película y se explora otro tipo de espacio ficcional con este invernadero que no es ya un invernadero sellado, sino que es un invernadero en el que el exterior permea en el interior, en el que los inputs energéticos se descontrolan, digamos. Creo que se especula con otras maneras de entender la producción alimentaria, en la que lo ecológico tiene un papel, ¿no? Siempre lo ha tenido, ¿no? Pero simplemente, o sea, tienes razón, está bien que lo traigas a colación porque creo que hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Lo que pasa es que he entrado un poco la charla en esta, digamos, fachada que os comentaba un poco de Holanda. También muchas veces porque, sí, sin darnos cuenta, pensamos, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, que Holanda está proponiendo un modelo que, bueno, con la implementación de tecnología puede proponer una alternativa. Ahora mismo no es así. Hay otros modelos que en realidad a mí me parece mucho más interesante, que pasan por, sí, otra comprensión de las metodologías que vienen de la agroecología, de la permacultura, etcétera, ¿no?, en la que los cuerpos están presentes, en la que la tierra está presente. Es que en estos invernaderos no hay tierra en la mayoría. Partiendo de ahí, ¿no? Tampoco los animales juegan ningún rol. Está sellado a cualquier tipo. Cuando nosotros entramos a grabar esta fábrica de tomates, nos tuvimos que esterilizar
con unos trajes y esterilizar la cámara. Creo que sí, que hay territorio para explorar. En esta publicación que viene, la intervención de Crystallins también especula sobre cómo se puede trascender esta idea de simplemente como casi decorativa que han adoptado algunas ciudades de poner huertos en la ciudad, o cómo se puede como empujar más el desecho del output energético que se genera constantemente en la ciudad y hacer algo como más real, ¿no? Pero sí, no me he centrado en la alternativa, digamos, en esta charla, pero podríamos comentarlo. Creo que tenemos quizás tiempo para un último comentario, si lo hay, una pregunta, si la hay. Sí. Hola, no sé si he entendido bien. Has hecho en un momento dado una comparación entre el archivo y la producción alimentaria. ¿Era así o nos lo puedes desarrollar? Sí, estaba haciendo referencia a este texto en concreto que va a acompañar la publicación de La Capella, en el que Crystallins habla de, creo que está, en un momento está citando a Ariel Azoulay, perdón, y habla de, en realidad, habla más de dispositivos, no tanto de la producción alimentaria, pero habla, tratando de analizar el invernadero como dispositivo media, dice a qué familia, digamos, pertenece el invernadero, ¿no? Y especula con la siguiente respuesta. Dice, igual el invernadero, como una caja, como las cajas que transportaban, las cajas de cristal que transportaban palmeras desde las colonias hacia el imperio, ¿no? Para los jardines botánicos, no deja de ser un tipo determinado una tipología de dispositivo, como lo es, y ahí habría que preguntarle a ella de qué manera lo piensa, pero como lo es la cámara fotográfica, como una caja en la que se extrae algo del exterior y se retiene, se digamos, comodifica dentro, como lo es el museo, que también es un espacio que es un receptáculo de objetos, el Museo Británico, ¿no? Aquí en Londres, con esta especie de expolio colonial, ¿no? Y como lo ha podido ser también el archivo, ¿no? O sea que un poco lo que quería hacer, yo creo, Crystallins con esta comparación es simplemente apuntar a el funcionamiento de estos dispositivos, no tanto como la lógica, la ideología, ¿no? Que opera detrás de estos dispositivos. Sí. No sé si te he respondido un poco. Creo que sí, gracias. Yo creo que pues te tenemos que dar las gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchísimas gracias Gracias a vosotros. esperamos poderte ver en persona la próxima vez y para que Espero nos cuentes poder más. venir, sí. Dinos solamente una cosa, la película Agrilogística, tengo entendido que Sí. estáis a punto de lanzarla y de enseñarla oficialmente, ¿correcto? Sí, exactamente. Como sabes, en el cine hay unas cláusulas como de que no, yo no puedo anunciar antes de que se puedan. Pero os puedo decir que el día 6 va a estar en Barcelona, no puedo decir en qué contexto, pero pronto lo voy a publicar. Va a estar el día 6 en Barcelona y va a estar también en Galicia. Y yo mañana me voy a París. Si tenéis compañeras o compañeros en París, está en Cinema Durrell mañana al mediodía y voy a estar presentándola. Así que yo creo que una vez se inaugure esta Premiere española va a empezar a circular más. Y si no, me escribís y os mando el enlace y podéis. Pero siempre es mejor verlo en el cine. Claro. Bueno, Gerard, genial. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias a vosotras. Gracias.